Sí, absolutamente, pero chip. vosotros ya lo cambiaréis, ya lo estáis cambiando. De hecho, hoy día, vamos, yo coincido en que, por ejemplo, el trabajo hoy día temporal y la distinción entre temporal y fijo, todavía cabe hacerla porque hay mucho temporal que no debería de serlo. Es decir, que además yo llegué a un momento en que no entiendo por qué se hace tanto contrato temporal y no fijo. ¿Por qué? Yo estoy convencido, vamos, y de hecho esos son los datos, de que la mayor parte de los trabajos hoy día, por la especialización cada vez más, necesitan una formación para el trabajador, necesita que el empresario se gaste dinero en esa formación, necesita que el Estado se gaste dinero en esa formación. Luego, el despedirlo cuando sabe, ¿por qué? Por pensando que hay que pagar una indemnización luego algo superior, yo creo que eso se termina. Y para eso están además los sindicatos y el gobierno y los políticos para solucionarlo. Porque no tiene sentido que en este país haya la temporalidad, pero no tiene sentido desde un punto de vista empresarial, la temporalidad que existe tan enorme. Es decir, temporal siempre tiene que haber trabajos temporales y trabajos de día, eso tiene que existir y cada vez más por el sistema precisamente de las tecnologías de las que hablábamos. Pero de eso a que trabajos que son continuos sean temporales, no tiene sentido. Eso sí hay que perseguirlo, eso no tiene sentido. Pero además hay que convencer al empresario de que no tiene sentido para él. Eso nos llevaría a que hubiera mucho más contratación fija en la actualidad y menos temporal. Pero dicho eso, no se nos olvide que contratos temporales va a haber y va a haber cada vez más porque va a ser necesario que lo haya. Miguel, como abogado laboralista y experto en crisis de mediación, o sea, experto en mediación de crisis laborales, ¿es complicado tener que despedir o cerrar una empresa que se ha forjado con el tiempo, un trabajador que lleva pues años formando parte de esa idiosincrasia, ¿no?, de una marca? ¿Es complicado? Si te refieres desde un punto de vista de conflictividad, siempre es complicado. Desde un punto de vista humanitario, por decirlo así, o social, también. Pero de hecho, más me preocupa a mí estas reestructuraciones, que no hay más remedio que hacer, porque cuando una empresa entra en quiebra, entra en crisis, el primero que pierde es el empresario, eso que no se nos olvide. El trabajador también, por supuesto, que pierde toda posibilidad de subsistencia, salvo que haya unos subsidios de los que antes hablábamos, que el trabajador esté cubierto por otro lado mientras vuelva a encontrar trabajo. Por supuesto que a mí me ha producido siempre mucha preocupación, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, no es igual una gran empresa, es decir, cuando desaparece una gran empresa, con este país han desaparecido, vamos a hablar de la reconversión industrial que ya está olvidada, ¿no?, de los años 85-90, donde se cerraron grandes empresas importantísimas de este país, porque no hubo más remedio, porque estaban en la quiebra. El trabajador se iba protegido, absolutamente protegido. Es verdad que perdía su puesto de trabajo, lo cual ya es un trauma, nadie va a quitar eso, pero se iba con su buen sueldo y su buena paga y su buena pensión a su casa, y además con 50 y tantos años, 60 años. Eso no ocurría en la pequeña empresa. En la pequeña empresa se iba a su casa, muchas veces con una mano delante y otra detrás. Yo eso no lo he vivido prácticamente. Yo he vivido las reestructuraciones de las grandes empresas, que han sido muy conflictivas, son las que generan la conflictividad en un país, pero que al final el trabajador sale mucho más protegido que en una pequeña empresa. Es como cuando se habla del desempleo juvenil. Yo estoy de acuerdo, el desempleo juvenil es un problema, mucho más problema el del trabajador de 50 años para arriba. Es decir, eso es lo que habría que proteger más de lo que hoy día se protege. Porque queramos o no, el desempleo juvenil, el joven hoy tiene una mentalidad mucho más abierta que en mi época. Hoy día cuando se dice me voy a París, me voy a Londres, no se dice como hace 30 años ni 20. Hoy día se hace como el que se va de aquí a Córdoba, vamos a ser claros. Entonces es más fácil, siendo un problema, es decir, porque otra cosa, no hemos gastado el dinero en formar ese trabajo y se nos va, es decir, eso no debería de producirse. Pero dentro de lo que cabe tiene salida, el mayor de 50 años no. Miguel, ¿y qué receta aportaría para la recuperación de un empleo estable en España? No, la receta es que haya actividad económica. Ahora mismo se está ya recuperando algo la actividad económica, han pasado unos años muy malos, no como consecuencia de la mala situación económica española, sino en general, ¿no?, como consecuencia de la mala situación que se produjo por una serie de circunstancias, sobre todo en Estados Unidos, y como consecuencia de eso en el resto de los países europeos. Hay que favorecer la inversión, hay que favorecer el mundo del emprendedor, hay que favorecerlo, cada vez debe de haber más emprendedores, más empresarios, ahora los llamamos emprendedores, pero en definitiva no deja de ser un empresario, porque eso va a fortalecer el tejido empresarial, va a fortalecer el tejido laboral y sobre todo hay que darle mucha formación al joven que se va a incorporar al mundo del trabajo. Toda la formación es poca,
Es decir, hoy día, como no se tenga formación, no tienen nada que hacer, salvo empleos muy precarios y salvo empleos de un día. Por lo tanto, mucha formación al trabajador, saber hacia dónde hay que dirigir los tiros, esto que tantas veces se ha hablado, pero que nunca se ha llevado de verdad a la práctica en su totalidad, que es la conexión entre el mundo de la enseñanza y el mundo de la empresa. Eso hay que llevarlo a sus máximas consecuencias y sobre todo eso, formar trabajadores que sean capaces de trabajar en España, pero que también se han llamado a trabajar en el extranjero. Es una labor de años, pero yo estoy convencido de que no va a haber de que no hay más remedio que llevarlo a la práctica. Y mientras tanto, que no haya trabajadores en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza. Pues si le parece, Miguel, vamos a hacer un inciso y continuamos hablando de Andalucía. Estupendo, me encanta. Miguel, Lucena, Viernes Santo, venerable archicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, Paseo del Coso, ¿qué le evoca esa estampa? Nostalgia continua, ¿no? Y devoción también, muy grande. Devoción por nuestro Padre y por Lucena, ¿no?, entera, ¿no?, que se vuelca ese día, lo mismo que el Día de la Virgen de Araceli. Para mí y para mi familia son días clave en nuestra vida anual, por decirlo de alguna forma. Digo para mí y para mi familia porque tanto como yo, mis nietos, mi hija, mi mujer, pues son absolutamente devotas de nuestra Lucena. Cita obligada, ¿no? Cita obligada, siempre en Navidad, en Semana Santa, siempre. En Lucena, Miguel, existe una manera muy característica de portar los pasos en Semana Santa, la santería. ¿Ha sido santero alguna vez? Una sola vez. Salí en el entierro, en el Santo Entierro, fue manijero Miguel Ángel Palma, el doctor Palma, y la verdad me pesó, yo no estaba acostumbrado, me pesó, pero pasé un rato importante, porque además viví lo que los lucentinos les gusta tanto como es la santería. Para mí fue entrañable y lo recuerdo como un hito estupendo, maravilloso en mi vida. Además se trata de una tradición que un poco hace ver cómo es la sociedad lucentina, ¿no? Porque en base un poco a la santería también es la manera en la que tienen de reunirse, la manera en la que tienen de... Siempre se ha dicho efectivamente, ¿no?, de que la santería une, ¿no?, a los lucentinos y lo une muchísimo. ¿Por qué? Porque debajo de una procesión, debajo de un santo, en una cuadrilla, normalmente hay gente de todas las clases sociales, ¿no?, y eso se produce una unión durante todo el año, ¿no?, que hace que exista esa relación tan especial entre los que pertenecen a una clase y otra. Eso es importante y sobre todo es distinto a lo que se produce en otras regiones de España, ¿no?, en otros pueblos, y por lo tanto sí creo que ese es un factor positivo de cohesión y de conocimiento, que es importante. Y Lucena, además de la Semana Santa, tiene otra parte muy importante que es el flamenco. Está la tercera peña más antigua del mundo. Y tenemos a Curro Lucena. Tenemos a Curro Lucena y Camarón de la isla. En cuanto a flamenco, que sé que son dos hitos que añora y que le gusta. Sí, mucho. ¿Qué supone el flamenco? Otros muchos más. ¿Qué supone el flamenco? De nuestras raíces, en definitiva, ¿no? A mí me gusta mucho el flamenco. Me gusta mucho, he asistido a muchos festivales y sigo asistiendo, como es lógico, ¿no? Y recuerdo cuando Lucena
Yo en Lucena he visto a grandes cantadores y a grandes guitarristas. Yo recuerdo perfectamente a Paco de Lucía cuando estaba empezando, tocándole a Fosforito, que fue otra gran figura del cante flamenco, y así mucho, ¿no? Para mí el cante flamenco supone también profundizar en las raíces de un pueblo como el andaluz, en este caso, ¿no? Que tiene en el flamenco pues una de sus raíces esenciales de comunión entre todos los andaluces. Y Lucena también cuna industrialmente de la madera, ¿no? Que es y del frío industrial, son dos sectores punteros del municipio. Del municipio y durante mucho tiempo de España, diría yo, ¿no? Hoy día, todavía gracias a Dios y gracias a esos buenos empresarios que tenemos en Lucena, el frío se sigue manteniendo, y no solo manteniendo, sino que yo creo que es el sector puntero de Lucena, por supuesto, y de este país. El frío de Lucena es clave, piensa esencial, no hay que ir nada más que a los bares y a todos sitios, ¿no? Donde se ven las máquinas de frío de Lucena, ¿no? Y también indudablemente desde un punto de vista industrial también las grandes y pequeñas y medianas industrias. Lucena siempre ha sido una ciudad industrial, sobre todo a partir de las crisis de los años, me voy a remontar al siglo pasado, de los años 50, donde se produjo una auténtica despoblación en nuestro pueblo. La gente se emigraba a Alemania, emigraba a Barcelona, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Lucena empieza a ir para arriba. Yo creo que la democracia influyó enormemente por diversos motivos, entre ellos porque hubo una desviación, entre comillas, de fondos importantes, no solo del Estado, sino también de la Comunidad Europea, cuando ingresamos en ella, que llegaron a Lucena precisamente por su carácter emprendedor y por su carácter industrial. Volvieron los que se fueron, o muchos de los que se fueron como emigrantes, o incluso sus hijos, y eso hizo que emprendieran actividades que hasta entonces no se habían conocido. Realmente Lucena, hasta los años, como digo, 60, 65, 70, fue una ciudad eminentemente agraria y pasó a convertirse en una ciudad eminentemente industrial, con todo lo que lleva aparejado de bueno, que ha sido mucho, que ha sido el desarrollo de Lucena, pero también de malo cuando llega una crisis como la que nos ha llegado, y precisamente a un sector tan importante por estar ligado tanto al turismo como ha sido la madera, ¿no? Por lo tanto, lo que hace falta es que otra vez vuelva a ir para arriba, y si no, que a la gente de Lucena se le ocurran cosas que seguro que saldrán y saldrán bien. O sea, además tiene un espíritu emprendedor, antes hablábamos del emprendimiento. Quizás sea por nuestra historia de tantos años. De tantos años. Es hijo predilecto de Lucena, se le quiere allí, ¿no? Yo me siento querido, eso que hablan de que nadie es profeta en su tierra, yo en mi caso no puedo decirlo, todo lo contrario. Yo creo que se han excedido, ¿no?, en el reconocimiento de mérito hacia mi persona. Yo le estoy muy agradecido a los lucentinos y en concreto a los que hicieron posible este nombramiento. A mí no se me olvida Antonio Ruiz Canela, alcalde de Lucena, y los que conformaban el ayuntamiento en aquel momento, grandes de todos los partidos políticos, y que todos apoyaron esta distinción. Para mí, como puede suponer, es uno de mis máximos orgullos, y lo llevo a gala y decirlo en todas partes, que soy hijo adoptivo, hijo predilecto, no adoptivo, predilecto de mi pueblo. Y además Miguel Cuenca Valdivia tiene no una calle, sino una avenida. ¿Cómo se siente uno teniendo una avenida con su nombre? Eso me cuesta todavía asimilarlo cuando paso por ella. Pues la verdad es que muy llamativo, pero más que llamativo para mí, que al final terminas acostumbrándote a algo, ¿verdad?, es para los amigos que van, ¿no?, porque rara vez se conoce a una persona que tenga el nombre de una avenida, ¿no?, en vida. Yo recuerdo, esta es una anécdota, de cuando el día que se inauguró el nombre de la calle, ¿no?, que tuvieron todas las autoridades y demás, de Córdoba también, y fueron muchos amigos, y entre estos amigos fue un gran hombre que este país le debe mucho, mucho más de lo que pensamos, que se llamaba, porque murió Sabino Fernández Campos. Sabino Fernández Campos fue el jefe de la Casa Real muchos años, y éramos grandes amigos de él y de su mujer. Entonces él estuvo en Lucena ese día, ¿no?, viéndome y compartiendo el rato conmigo, con mi familia. Y me decía una cosa que me dejó preocupado, ¿no? Lo que pasa es que de esto hace ya muchos años, de esto hace ya 20 años. ¿No? Me dijo: Miguel, yo no conozco a nadie, o mejor dicho, sí conozco a alguno que en vida se le ha puesto una calle,
pero se ha muerto enseguida. Me dejó preocupado. Extraoficialmente le suelen llamar embajador de Lucena en Madrid, ¿no? Le gusta defender su tierra. Siempre hace falta. Hoy día se podría llamar eso tráfico de influencia, pero realmente yo no lo entiendo así. Si a mí la gente de Lucena, sea del partido que sea, yo que tengo allí amigos, como comprenderá, en todas las organizaciones, ¿no? Sean políticas, sindicales, etc. Si me piden algo que yo pueda tener la posibilidad de hacerlo, pues por supuesto que lo voy a hacer siempre. Lo que hago es pedir, se me puede dar o no se me puede dar. ¿Volvería a Lucena? Yo vuelvo, de hecho, a Lucena. Yo estoy más en Lucena que en Madrid, en mente siempre. Y de hecho yo voy prácticamente todos los meses a Lucena y yo me paseo por mi pueblo, yo veo a todo el mundo. Cuando en mi pueblo lo que no están acostumbrados es a verme con corbata, pero de trapillo y dando paseos por Lucena para arriba y para abajo, por la Plaza Nueva con mis amigos y por el Coso y demás, pues eso siempre. Luego yo estoy allí. Volver ya es difícil, es decir, volver a vivir continuamente es muy difícil. Tengo aquí la familia, mis hijos, mis nietos, que van allí ellos, es decir, que también es que Lucena para nosotros, para toda la familia, es una referencia. Luego es prácticamente como si viviera a caballo entre Lucena y Madrid. ¿Y como alcalde? No, por Dios, no, yo la política, pues yo no he estado nunca, yo nunca me he presentado a una elección ni he estado. En política he estado en la empresa pública, como es conocido, estuve en la administración en la etapa de la OCDE. Yo fui de la OCDE, yo me hice de la OCDE después del golpe de Estado del 23F, que creía que había que posicionarse claramente por la democracia y por lo tanto me afilié a la OCDE. Ya luego no estaba ni nadie, luego yo estaba en la empresa pública, antes lo hablábamos, ¿no? Estaba en la empresa pública tal y cual y a mí nadie me ha pedido nunca un carné ni se me ha seguido nada. Luego, no está en política, por lo tanto, ser alcalde de mi pueblo dicen que es lo más grande que puede ser uno. Pero mira, yo veo a los alcaldes de mi